Muy buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos a este nuevo día de aprendizaje. Bueno, el día de hoy vamos a tratar sobre la temática sobre el área de ciencias naturales en el tema los animales y las plantas y cómo estos se adaptan pues a su contexto, a su entorno cotidiano. Pero antes de ver la adaptación, vamos un poco a definir qué son estos animales y qué son las plantas. Las plantas nos dicen que son organismos de estructura compleja capaces de fabricar su propio alimento. Aquí nos mencionan pues que existen 3 grupos de plantas, los cuales los tenemos en este segmento de aquí. Los briófitos, los pteridófitos y los espermatófitos. Aquí tenemos los 3 grupos pues de plantas que nos mencionan y los cuales se clasifican. Estos son pues los nombres científicos de estos grupos de planta. Ahora nos dice lo que son los animales. Los animales pues nos mencionan que son organismos de estructura compleja que se alimentan de otros seres vivos para la subsistencia. A diferencia de las plantas, vemos que los animales necesitan el alimento de otro ser vivo, ya sean de una planta o de otro animal. Recordemos que las plantas también son seres vivos. En cambio, las plantas dicen que son organismos que fabrican ellos mismos su alimento. Las plantas pues no necesitan de otros animales para poder subsistir. Aquí entra pues una consideración especial, las plantas carnívoras que se les dice, que comen insectos, comen algunos animales pequeños. Básicamente ellas no es que necesitan comer esos animales para sobrevivir, porque los nutrientes lo aprovechan del suelo. Sin embargo, lo hacen pues como quien dice una parte más de su dieta, pero no necesariamente tienen que comer ciertos animales para sobrevivir, dado que ellas todas sin escapar ninguna, fabrican su propio alimento para la subsistencia. En cambio, los animales necesitan comer de otros seres vivos para poder sobrevivir. Aquí nos mencionan que existen 2 grandes grupos de animales que se lo denominan los invertebrados y los vertebrados. Ahora vamos a ver un poquito más a detalle esto de aquí en nuestro cuadernito, en nuestro texto básico. Nos vamos a ir al texto básico en la página número 13 del área de ciencias de estudios sociales. Encontramos el reino de los seres vivos. Aquí mencionaba pues ya antes que las plantas también forman parte de los seres vivos, y el conjunto de este reino de los seres vivos tenemos las plantas, los animales, y tenemos pues otros microorganismos que ya habíamos visto la vez anterior, que eran los que estaban acá arriba, ya los hongos, las morenas, los prototistas. Las morenas son los microorganismos, las prototistas son algunos tipos de planta y algunos parásitos, ¿ya? Acá tenemos pues entonces los seres vivos más grandes, o como quien dice los más complejos, que son las plantas y los animales. Aquí tenemos la clasificación de estas plantas. Lo invito a leerla muy bien para que comprendan cómo se clasifican entre ellos. Vemos que las 2 primeras clasificaciones, los briófitos y los pteridófitos, nos dicen que son plantas que tienen una estructura sencilla y que pueden crecer en ambientes húmedos, tales como los musgos y los helechos, como los vemos aquí. Estos son plantas que pueden crecer en cualquier ambiente pues, y son muy fáciles pues que se reproduzcan.
Si usted ha visto, pues tal vez en su patio, en alguno de sus lugares que usted frecuenta, ahí podrá ver pues los musgos y los helechos que crecen de forma sencilla y no necesitan por lo general de que alguien no esté regando o que tengan un cuidado especial. Y pues tenemos los otros que son más complejos, los espermatofitos, que estos son pues ya plantas con flores, con árboles, con frutos, y como podemos ver aquí ya prácticamente son un árbol completo. Ya no es algo sencillo como los helechos, como los musgos que crecen en determinados lugares sin necesidad de cuidados. Este tipo pues de plantas necesitan un cuidado especial para que ellos puedan sobrevivir. Y también pues lógicamente necesitan más nutrientes. Ahora tenemos pues los animales. Los animales nos dicen que en este sentido son estructuras complejas que se alimentan de otros seres vivos. Y existen dos grandes grupos, que son los invertebrados y los vertebrados. Este concepto ya pues le suena familiar y muy fácil de recordar a ustedes. Tenemos los invertebrados, son aquellos que no tienen esqueleto, que no tienen hueso, y son los más abundantes en nuestro planeta. Todos estos animales invertebrados los podemos encontrar en abundancia, es decir, en masas, ¿ya? Los principales grupos de invertebrados son los cnidarios, los anélidos, los moluscos, los equinodermos y los artrópodos. Estos grupos pues de animales, como ustedes pueden ver ahí en imágenes, se caracterizan por no tener ningún hueso. Son algunos son gusanos, otros son caracoles. Aquí hay una característica especial de estos caracoles, que tienen su caparazón que es duro. Sin embargo, esto no es un hueso, es como está formado de queratina, así como nosotros tenemos las uñas. De ese mismo material, de nuestras uñas, de ese mismo material están formados los caparazones de este tipo de babosas o de otros animalitos pues que tienen caparazón, pero no forman parte de su cuerpo como un esqueleto, sino más bien como una protección. Y luego tenemos pues los vertebrados, que ya todos sabemos que son animales que tienen un esqueleto interno, que tienen hueso. Y existen 5 grupos de vertebrados, que son los peces, aquí vemos los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Aquí, como el pez, tenemos una variedad, creo que ha de ser el bonito. De los anfibios tenemos una lagartija. De los reptiles tenemos la serpiente. De las aves tenemos el tucán, si mal no me equivoco. Y el mamífero tenemos un oso koala. ¿Ya? Estos animales pues todos tienen un esqueleto interno. Aquí, a pesar de que la serpiente se considera un reptil y se puede asemejar al gusano, este tiene un esqueleto interno. Listo, esta información pues la podemos ampliar en internet. Si ustedes gustan, pueden ir buscando más variedades de invertebrados y más variedades de vertebrados. Luego pasamos pues en este mismo sentido, para no cambiar de otro libro, nos vamos a ir a la actividad número 10 de nuestro cuadernillo de trabajo. Entonces vamos a abrir nuestro cuadernillo, que es prácticamente a
a la página final, a las últimas páginas, en la página número 11. Ahí ustedes van a encontrar, les mando la 11 porque nosotros ya hicimos la número 10. Ya, esto si mal no me equivoco, creo que lo hicimos la semana antepasada. Entonces, vamos a trabajar en la página número 11, en donde ustedes van a buscar y a completar 6 palabras pues en la siguiente sopa de letras, colocándolos en los espacios y completando las afirmaciones. Entonces vamos a leer estas afirmaciones de aquí y vamos a ir buscando las palabras que faltan a cada una de ellas, ¿ya? Si usted no la encuentra, pues puede ampliar esta información en su cuaderno, si bien en esta página, o buscando información adicional. Pero generalmente toda esta información que usted requiere aquí para completar está en la página número 13. Y en la página número 14 nos dice que clasifiquemos las siguientes características de los vertebrados e invertebrados según corresponda. Ya hemos leído pues algunas características importantes tanto de los vertebrados como de los invertebrados, y vamos a ir buscando cuáles son pertenecientes a cada una de ellas. Si algo por si acaso se me pasó, pues usted puede revisar nuevamente la página número 13 para que comprenda pues las características de estos animales. Siguiendo pues con nuestra guía de trabajo, nosotros vamos a continuar viendo sobre las adaptaciones. Ya vimos lo que eran los animales, las plantas, cuáles son sus grupos y pues más o menos de una forma general vimos cada una de estas clasificaciones, ¿ya? Ahora vamos a ver pues que cada uno de estos animales y plantas también tienen sus diferentes adaptaciones. Es decir, no es lo mismo que yo siembre, por ejemplo, un arbolito de manzanas en el patio de mi casa. Una no va a sembrar porque tal vez no tenga todos los recursos necesarios del suelo para que la semilla germine. Y dos, pues, si es que llegara a nacer, a germinar la semilla, este va a morir debido a que las condiciones de la costa no son igual de las condiciones donde nacen los árboles de manzana, que es en la sierra. Entonces, estas adaptaciones son importantes nosotros tenerlas presentes para cuando tal vez tengamos un animalito, tal vez tengamos una plantita, ver qué clima es el que ellos requieren para su subsistencia. Aquí nos dicen que las adaptaciones son de dos tipos. Pueden ser las corporales, que nos menciona que permiten realizar una determinada función a partir de determinadas partes del cuerpo. Por ejemplo, las aletas para poder nadar, las aletas para poder volar, las branquias para poder obtener oxígeno debajo del agua y las púas para defenderse. Aquí vemos pues entonces que, por ejemplo, los animalitos en su cuerpo y a lo largo del año y del tiempo se han ido adaptando a ciertas circunstancias pues para poder sobrevivir. Por ejemplo, animales que crecieron en el agua tenían que tener aletas para poder nadar. Aquellos que crecieron en la tierra y tal vez no tenían las extremidades, las 4, tal vez para cazar, para correr, tuvieron pues que adaptarse y tener aletas para volar. De igual forma pues los animalitos debajo del agua tienen que adaptarse a ese ambiente pues y tener branquias para sobrevivir bajo el agua, y algunos pues tienen que tener púas para poder defenderse. Por ejemplo,
hay un pescadito pues que si uno lo toca o se siente en riesgo, brota unas púas pues para defenderse. Así también hay algunos animalitos terrestres que brotan las púas para en el caso pues de algún ataque de otro depredador. Y hay las adaptaciones de comportamiento, que son acciones como emigrar en invierno para evitar las bajas temperaturas, excavar una madriguera para protegerse del frío, entre otras. Yo les mencionaba al inicio este ejemplo de las plantitas de manzana, de un árbol de manzana, tomando la semilla de este árbol pues y plantándola en una maceta o en el patio de nuestra casa. Si esta plantita sobrevive, como yo les mencionaba, que digamos que llega a germinar y se forme el arbolito, tal vez pequeñito, pero se forme, ella ya se está adaptando y está haciendo una adaptación de comportamiento. ¿Por qué? Porque ella, esta pequeña semilla, pues, cuando nosotros la sembramos en nuestro patio, que no es el clima habitual de ella va a tener pues que acostumbrarse a este clima, tratando de buscar otros recursos, tratando tal vez de enfriarse, tratando de recibir más oxígeno, entre otras cosas pues que ella tendrá que buscar para adaptarse. Y de igual forma pues pasan con ciertos animalitos. Cuando nosotros los cambiamos de un ambiente a otro, ellos tienen que adaptarse, ¿ya? Estas adaptaciones pues pueden surgir por parte del ser humano cuando nosotros sacamos un animalito, una planta de su entorno habitual y ella intenta adaptarse para sobrevivir, y también puede surgir de forma natural, como el ejemplo aquí nos menciona, que es cuando algunos tipos de animales migran en ciertas temporadas del año para poder sobrevivir a las bajas temperaturas que tienen en su zona de origen. No sé si ustedes algunas veces han visto unas aves que van en forma de V. Ellas están realizando una migración de un lugar a otro para poder adaptarse al clima, pues tal vez el clima en ese sector estaba muy frío y ellos tuvieron que migrar hacia otro, o ya no había recursos pues y ellos tenían que migrar. Todas esas pues son formas de adaptaciones que los animalitos y las plantas tienen que realizar a lo largo de su vida. Ahora la actividad que nosotros vamos a realizar, ya teníamos la actividad del libro, que era leer la página número 13 y trabajar la página número 13 del texto integrado de Ciencias Naturales y trabajar la página 11 de nuestro cuadernillo de trabajo de Ciencias Naturales. Aparte de estas dos páginas que tenemos que realizar en los libros, vamos a reflexionar sobre las siguientes preguntas. Nos dice: ¿qué piensas que significa la adaptación al ambiente en donde vives actualmente? ¿Qué imagen elegirías para representar esta idea? Nosotros aquí vamos a reflexionar y estas preguntas las vamos a anotar en nuestro cuadernito de trabajo sobre qué pensamos de la adaptación de ahorita de nuestro medio que estamos viviendo actualmente, ¿ya? ¿Será que es una adaptación buena? ¿Es una adaptación mala? ¿Y qué imagen nosotros elegiríamos pues para representar esa adaptación? Si tal vez pues nosotros, digamos algunos, migraron de una ciudad a otra. Hay algunos estudiantes pues que no están aquí mismo en el Ecuador, sino, perdón, en Esmeraldas. No son de Esmeraldas que diga, sino es que vienen de otras provincias como Quito, como Guayaquil. Ellos tuvieron que emigrar para acá. Entonces,
¿Qué imagen elegirías basándonos en la naturaleza? Yo elegiría una ave, un grupo de aves que están volando, porque ellas hacen migración, ¿ya? Y así vamos eligiendo pues unas imágenes y las vamos buscando y pegando, o si no la vamos dibujando, no hay problema. Estas dos actividades de reflexión las realizan en una hojita y la ponen en su cuaderno de trabajo. Ahora vamos a las otras preguntas que también la van a realizar en una hoja y la van a anotar en su cuaderno de trabajo. Dice: discute con los miembros de tu familia qué acciones toman cuando tienen que salir y el clima cambia muy rápidamente y no existen las condiciones adecuadas para movilizarse. Supongamos pues que hoy día queríamos salir, pero de pronto se nos vino una lluvia enorme. ¿Qué tuvimos que hacer para poder lograr salir y hacer las actividades que teníamos que hacer? Vamos a pensar pues y a dialogar con nuestra familia qué haríamos en esos casos. La otra pregunta que nos dice: ¿por qué actualmente debemos adaptarnos a la nueva normalidad? Esto en base a la pandemia que estamos viviendo ahorita. ¿Por qué deberíamos de adaptarnos? ¿Será que yo debo de adaptarme y seguir todas las normas de seguridad? Sí, no y el por qué vamos a contestar. Ya, si ponemos el no, pues ¿por qué será que no debemos seguir todas estas normas? Y el sí, ¿por qué será que debemos de seguirlo? Vamos a anotarlas pues y a escribirlas acá abajito. Estas 4 preguntitas, la de reflexión y las de abajo, la van a realizar en su cuadernito de trabajo para que ahí lo apunten al área de ciencias naturales. Con esto nos vemos el día de mañana. Saludos.